Buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a este primer webinar del año, Tendencias de la Construcción, Vivienda, la nueva joya de la arquitectura. Me da muchísimo gusto tener un grupo de arquitectos, ingenieros, panelistas, diría yo, en esta primera conversación de Conexión Exposiac y Exposiac, la primera conversación del año. Yo soy Celia Navarrete, director de Exposiac, y me da mucho gusto tenerlos el día de hoy. Quiero presentar a nuestros panelistas. Voy a empezar con el arquitecto Antonio Farré. Primero, bienvenido y gracias por tu participación en este webinar. El arquitecto Farré es egresado por la Universidad Iberoamericana con 30 años de experiencia. Es una de las promesas presente y futuro de la arquitectura por la revista Obras. Y el arquitecto Farré ha tenido la oportunidad de trabajar en varios campos de la arquitectura. Ha proyectado más de 80 restaurantes en la Ciudad de México y en los que destacan el Maralunga, el Seco, el Fiesole y bueno, muchos más. El arquitecto Farré se encuentra proyectando actualmente el Hotel Catedral con una pirámide prehispánica dentro del predio, cerrada en San Francisco Sosa, la cual tiene un antiguo convento en su interior. También ha trabajado, obviamente, con el arquitecto mexicano Benjamín Romano. Muchísimas gracias, arquitecto, por estar en este panel. También tengo al arquitecto Enrique Villanueva. El arquitecto Enrique estudió arquitectura en la Universidad de las Américas de Puebla. Trabajó por 4 años en ICA, en el área de proyectos internacionales como Project Manager, y 4 años en HICSA como gerente de negocios. Tiene una experiencia de más de 21 años en el área de desarrollo inmobiliario y es parte del equipo directivo de Pulso Inmobiliario, donde se ha desempeñado como director de desarrollo. Dentro de sus proyectos está la Torre New York Life en la Ciudad de México, Uno Polanco, Torre Mafre, entre muchos otros. Arquitecto Enrique, bienvenido. Es un gusto tenerte en esta conversación. También está con nosotros el ingeniero civil egresado del Instituto Politécnico, el ingeniero Jorge René Guajardo, quien se graduó con mención honorífica y es maestro en evaluación inmobiliaria e industrial por el Instituto Tecnológico de la Construcción. Obtuvo mención honorífica en su tesis sobre la rentabilidad socioeconómica y ambiental de la vivienda sustentable de interés social. En el Infonavit fue jefe del área técnica en Tamaulipas y actualmente es miembro de la Comisión Consultiva en el Estado como representante del sector empresarial. Bienvenido, ingeniero Jorge, es un gusto tenerte el día de hoy en esta conversación. Bienvenidos a los tres. Creo que el día de hoy vamos a tocar un tema bien importante, arrancando el año, marcando ciertas perspectivas. La industria de la construcción, si bien en el año pasado 2020, tuvo una contracción muy interesante y bueno, es importante tomar los números. Se proyecta la industria o la vivienda en la industria de la construcción como una joya también para salir de este bache, diría yo. Y me gustaría, por supuesto, escuchar su punto de vista, iniciando con el arquitecto Antonio, sobre esta perspectiva en la que está pasando la industria de la construcción y enfocada pues, sobre todo al tema de la vivienda. Bien, mil gracias. Pues bueno, viene duro, nos tomó un poquito, sabíamos que venía la ola, pero no tan fuerte, y vienen cambios en el sentido de que las oficinas empiezan a perder interés y la casa empieza a sumar ese interés. La economía se va moviendo, de lo que yo gastaba en un tema de rentar una oficina o tener una oficina, prefiero tener una mejor casa. No importa dónde esté esa casa hoy, es un tema también importante y lo que estamos buscando es una herramienta de tecnología para poder vincular esta casa con el exterior, poder trabajar, poder estudiar, poder socializar y esto nos cambia todo, ¿no? O sea, estamos viendo que la vivienda vertical tendrá que tener cambios radicales. La gente que ha estado, pues hasta cierto punto, encerrado en sus propios hogares, ven lo importante que es un balcón en la vivienda vertical y obviamente saltan a la posibilidad de volver a las casas y esto te obliga por un tema de precios salirte un poquito de los centros ya no son tan atractivos, sino lo que estás buscando es un poquito más la relación, hasta si se vale en el extremo, hasta con el campo, ¿no? ¿Cuántas personas no conocemos que pues llevan varios meses fuera, en este caso que estamos nosotros en la Ciudad de México, que están fuera de, ¿no? Pues bien interesante y hay que saberlo captar y traducir en los proyectos que nos están pidiendo, ¿no? ¿Sabía?
Estamos de acuerdo contigo y de verdad que en la conversación previa a este webinar había muchas inquietudes, obviamente, sobre los cambios que estamos viendo de manera social y creo que es un punto de partida muy importante el que comentas. Enrique, arquitecto Enrique, ¿cuál es tu visión precisamente de lo que estamos viviendo y hacia dónde va el tema de la vivienda? Gracias, Celia, bueno, antes que nada, muchas gracias a Exposiac y Celia por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y poder compartir este panel con Antonio y con Jorge. La verdad es que es un gusto para mí. Pues entrando en materia, sí, como dice Antonio, nos pegó muy duro a la industria. No creo que somos los únicos, le ha pegado a todo tipo de industrias este tema de la pandemia del COVID. Pues algo sin precedentes, algo que nunca había sucedido. Obviamente va a traer cambios, repercusiones y bueno, pues sí, nos vemos en una situación compleja. Nosotros en Pulso Inmobiliario, gracias a Dios, estamos muy diversificados. Somos una desarrolladora inmobiliaria 100% mexicana y tenemos desarrollos en todos los ámbitos del desarrollo inmobiliario. Tenemos naves industriales, tenemos vivienda, tenemos hoteles, tenemos centros comerciales y tenemos corporativos. Nos hemos diversificado en los últimos casi 20 años que Pulso Inmobiliario está activo y eso ha sido pues parte de la estrategia del grupo para no depender de un solo giro, ¿no? Yo esto creo que la verdad nos ha ayudado mucho. He visto otras desarrolladoras que se enfocaron solamente a un segmento inmobiliario y pues han tenido más problemas. Nosotros hemos sido muy versátiles en eso. Ya hablando del tema específico de la vivienda, yo creo que todos los proyectos van a sufrir cambios, van a sufrir ajustes, no va a poder seguir siendo lo mismo. Si hablamos de un corporativo, seguramente va a tener muchos cambios que se están analizando. Los centros comerciales, ni se diga, van a sufrir un cambio, están ya sufriendo un cambio. Ya venía un proceso y ahorita con la pandemia fue el parteaguas. En realidad, se están transformando en centros de entretenimiento, en centros urbanos, en otra cosa. Y obviamente la vivienda, pues igual, la vivienda no puede quedar igual, no puede seguir siendo lo mismo que era. Tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías, a lo nuevo que viene y obviamente pensando ya en un tipo de habitante de vivienda que va a estar trabajando, que va a estar estudiando desde su casa. Esto vino para quedarse, aunque la gente pueda, ojalá y pronto podamos volver a salir, pero esto vino para quedarse. La gente va a empezar a trabajar desde sus casas, van a estudiar desde sus casas, van a hacer ejercicio en sus casas, o sea, viene una nueva forma de pensar en la cual todos nosotros en el gremio tenemos que empezar a adaptar todos los espacios inmobiliarios. Como una buena apertura, la verdad es que de charla, lo dices muy claro, o sea, estos cambios llegaron, estamos obviamente haciendo el análisis de qué es lo que ha pasado antes del COVID, durante el COVID y qué es prácticamente lo que tendríamos que hacer ahora que ya estamos visualizando el post-COVID, ¿no? Ingeniero, tienes una experiencia en Canadevi. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es tu punto de vista de lo sucedido, lo que está sucediendo hoy y la perspectiva de la vivienda a futuro? No has activado tu micrófono. Sí, Celia, te comentaba, agradecido por la invitación a este panel con Enrique y Antonio. Comentar, aprovechando a esta área de difusión que hoy la pandemia nos obliga a hacer en vez de las reuniones presenciales que tradicionalmente Exposiac manejaba. Efectivamente, este asunto de la pandemia nos abre nuevos retos a todos. Y en el caso de la vivienda tiene sus peculiaridades. Nosotros el año pasado, con el quédate en casa, que en algunas partes fue prácticamente obligatorio, la gente empezó a decir, bueno, tengo que tener casa, quienes no contaban con ella.
o tengo que buscar una casa que se adecue a las nuevas condiciones que me está poniendo el COVID. Y esto implicaba el tener una vivienda a lo mejor un poco más amplia, con algún diseño especial de sustentabilidad o de infraestructura tecnológica, porque implicaba el cambiar nuestros horarios de vida de las 24 horas que antes estábamos en casa, 10, ahora era al revés, ¿verdad? Teníamos que estar 14 o 15 horas en casa. Entonces, esto indiscutiblemente que es un reto, pero es un reto además que la humanidad desde su propia creación ha tenido. Cuando los señores decidieron ya no vivir en cuevas y cambiar de manera de nómada sedentaria, en fin, o sea, es todo un proceso de la civilización y que hoy a lo mejor nos toma por sorpresa porque fue un golpe muy duro, pero que yo creo que la inventiva del hombre tiene que tener la capacidad para superar este tramo. En el caso de la vivienda, yo creo que siendo un insumo fundamental para la vivencia humana, creo que tenemos todos, el que diseña, el que construye, el que promueve, el que financia, la responsabilidad de hacer nuestros aportes, cada quien en nuestras áreas de responsabilidades, para encontrar la mejor condición para ofrecer una vivienda que se ajuste a las condiciones que hoy vivimos. Condiciones que además creo yo que, a diferencia de otras crisis, hoy el tema es que sí tenemos la posibilidad de obtener el financiamiento para quien quiera adquirir una vivienda, seguramente con algunas complejidades en cuanto a tramitología de créditos, pero finalmente este canal de financiamiento está abierto y yo creo que partiendo de la base que la vivienda es un dinamizador de la economía, tenemos la gran oportunidad de que contribuyamos a que la economía del país salga adelante en un mediano plazo y en donde la vivienda seguramente va a jugar un papel muy importante. Muchísimas gracias, ingeniero Jorge. Arquitecto Antonio, en nuestra charla previa hablábamos precisamente sobre la redensificación, ¿no? Cómo nos estamos obviamente moviendo a otro tipo de ciudades. ¿Cuál es tu perspectiva precisamente sobre el replanteamiento de las ciudades ahora con toda esta movilidad y en particular cómo la vivienda juega un papel importante en estos cambios? Pues mira, de lo que las olas que nos están llegando ahorita, las viviendas fuera de la Ciudad de México volvieron en plusvalía en un tema, o sea, han subido de valor. Y eso te habla un poquito del tema, porque como comentaba bien Enrique, hay cosas que ya no van a regresar como eran antes, ¿no? Los grandes corporativos, yo te puedo decir que, bueno, empresas fuertes, el 30, 40, 50, hasta 70% no van a regresar y van a tener como imagen un lugar donde, ¿no? Inclusive conozco call centers que ya las plataformas, o sea, ya no es lo que le inviertas. Hicimos hace poco un call center para 1,500 personas y nos decía el lunes, tristemente el que nos contrató, me arrepiento de haber hecho una inversión tan fuerte. Nuestro próximo call center será un tema más bien de tripas o de hardware y software, y eso te habla que ese dinero pues se tiene que ir a las casas de la gente que está en los call centers, ¿no? Y eso implica un tema también de menos transporte, pero mejor transporte para más lejos. Yo creo, a mi criterio, las ciudades se volverán mucho más horizontales, ¿de acuerdo? Yo siempre he votado por ciudades más horizontales en el sentido que son más amables por el tema de la escala. Tenemos que tener ciudades también mucho más verdes, más caminables, más seguras. No es un tema fácil. También con Jorge lo estamos platicando, pues que el gobierno tiene que hacer su parte y no solamente desde la parte privada o el tema de los mecanismos Infonavit, todos estos. Es una situación de que sí tenemos que darle un giro. No es la primera vez que hay una pandemia, o sea, perdón que me vaya tan atrás, la Bauhaus tuvo un tema de estos de cómo darle solución
100 años atrás también de cómo estaban las cosas, y creo que es un tema de oportunidad para hacer bien las cosas. Sin duda, sí siento que la arquitectura tiene que jalar la tecnología muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esto que estamos haciendo ahorita, esta plática, como comentamos hace unos días atrás, no lo hubiéramos tenido, Celia, en tu sala de juntas, y se me hace súper atractivo que la comodidad de cada uno y que no te tengas que transportar y que lo vayas canalizando, ¿no? O sea, el dinero lo vas a gastar o aquí o allá, ¿no? Si lo canalizas en un mejor hogar, con mejor tecnología, y bien importante, no solamente es el tema, como hoy la palabra de moda entre los arquitectos en un tema es el home office, le tienes que dar a todos los integrantes de la familia esa oportunidad de trabajo, de estudiar, de crecer, ¿no? No es un lugar que lo concentres. Entonces va junto con la mano. También, perdón que me vaya un poco más sofisticado, perdón, sé que me estoy saliendo en el tema del urbanismo, pero a lo que te quiero yo llegar, hoy un amigo que se dedica, perdón que me cambie tanto, pero un amigo que se dedica a ropa, dejó de vender trajes para hacer pants, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente ya no necesita el traje para irse tal. Con eso ya ves lo radical y el efecto mariposa que hay de todo, ¿no? Pues la arquitectura no es ajena a esto, ¿no? La gente también nos está pidiendo el tema de que cuando entres a tu casa ya tengas un lugar donde cambiarte los zapatos, muy oriental, muy japonés, ¿no? Todas esas cosas hay que nosotros traducirlas y sacarle provecho, ¿no? O sea, sí nos toca mucho por hacer, sí dependemos de la tecnología para estar bien comunicados con lo del SEO, y sí veo que con gusto te puedo platicar horas, sí veo una ciudad mucho más horizontal y voto por eso, ¿no? Me gusta que obviamente hagas la reflexión. A veces hay que estudiar un poquitito el tema de los usos y costumbres aplicado a muchísimas de las industrias y estamos viendo este tipo de cambios. Incluso que hagas reflexión de la historia. O sea, hay que aprender de algunas cosas que ya han sucedido en el pasado y cómo las podemos adaptar. Amigos, para que los que nos están escuchando, esta es una charla prácticamente interactiva y queremos también escuchar los arquitectos. Yo creo que están abiertos a escuchar sus preguntas e inquietudes, así que pueden mandar sus preguntas a través del chat y por supuesto al final de esta conversación estaremos obviamente haciéndoles sus preguntas e inquietudes. Enrique, platicaba ahorita, Antonio, perfectamente sobre el tema de los cambios y los que estamos observando, pero tú muy particular en nuestra conversación previa hablabas incluso de diversificar nichos, ¿no? O sea, la arquitectura en algún momento estuvo hablando sobre grandes corporativos, usos mixtos, o sea, vimos muchos centros comerciales con el tema de entretenimiento, vivienda. ¿Cuál es tu perspectiva y cambios que observas a través de este año, próximo año, a futuro? ¿Cuál sería tu punto de vista? Sí, mira, yo coincido mucho con Antonio. Yo, a lo largo de los años, yo estudié la maestría en urbanismo y yo era muy partidario de la ciudad central. Yo creía muchísimo en las ciudades verticales, centralizadas, donde la gente podía caminar a sus trabajos, donde podían hacer ahí todas sus necesidades, ¿no? Sigo pensando que es de lo más sustentable que hay. El riesgo que corremos con una ciudad horizontal, pues es que empieza a haber mucho transporte, ¿no? Si no está bien solucionado. Sí entiendo que mucha gente ya va a poder trabajar desde casa y mucha gente va a poder recibir sus productos en su casa. O sea, ya no hay que ir al súper, el súper llega a la casa. Ya no hay que ir a comprar cosas al centro comercial porque todo llega a la casa. Entonces, yo siento que va a empezar a haber un mix. El urbanismo es muy lento, es un proceso que lleva muchos años. Primero empieza con las personas, luego se empiezan a adaptar las familias, luego la arquitectura inmediata, ¿no? Luego ya la arquitectura de barrio y luego ya el urbanismo en sí. O sea, es un proceso muy lento. No se puede decir a partir de mañana se cambian los planes de desarrollo, ¿no? Eso lleva mucho, es un proceso súper complejo porque involucra muchísimas ramas, ¿no? La parte jurídica, la parte política, la parte social, es complejo. Sí creo que va a haber una tendencia, como dice Antonio, a que la gente ya no tenga que estar cerca de los centros de producción, sí, y creo que va a surgir una redistribución y van a surgir nuevos conceptos de urbanismo. Así como en su momento llegó el New Urbanism, que era esto centralizado, eran pequeños centros de urbanos, ahora seguro van a venir nuevos teorías y nuevos procesos, ¿no? Personalmente, hablando del tema de la vivienda, yo creo que sí va a ser un proceso importante porque al final donde la gente va decidiendo vivir, lo demás se tiene que ir adaptando, ¿no?
el hecho de que la gente ya no tenga que estar saliendo a sus lugares de trabajo y demás, hace, por un lado, que los corporativos tengan que ser más, yo no creo que van a desaparecer, yo creo que van a ser más especializados y más específicos. Como decía Antonio ahorita, quizá un call center ya tal vez va a ser un tema más tecnológico y la gente va a estar desde sus casas. Pero hay mucho tipo de trabajos que requieren la presencia de tener un espacio físico para recibir gente, para tener juntas, para interactuar, ¿no? Y creo que eso, la tecnología ayuda, pero no lo sustituye. ¿Qué estamos viendo nosotros en el tema de corporativos? Se están especializando más los espacios, se están reduciendo, están ahora logrando los multi-tenant, o sea, empresas que son afines y empiezan a compartir espacios, gente que tal vez no va los 5 días de la semana, pero van 2 días y hacen como turnos, entonces 2 días está el equipo A, 2 días está el equipo B y los viernes ya todos están en su casa. En fin, están surgiendo muchas cosas nuevas. Y sí es cierto que nosotros, teniendo todos estos giros de las diferentes áreas inmobiliarias, sí hemos visto que los usos mixtos pues son una gran ventaja. En primera, porque se diversifica el riesgo de un solo producto y le das al usuario muchas opciones, ¿no? O sea, tener un desarrollo donde hay, por decir, hotel y oficinas, pues le das una gran ventaja. O nosotros, por ejemplo, cuando hicimos Torre Manacar, pues el hecho de tener el área comercial abajo, que más que comercial, prácticamente es un área de entretenimiento. Sí es un centro comercial, pero tiene muchísima área de entretenimiento, que yo creo que hacia allá se enfocan ahora los centros comerciales. Pero tiene el corporativo arriba, está en una zona de insurgentes muy central, entonces se hace toda una interacción entre muchos diferentes tipos de personas y muchas actividades. Al final, y aquí termino la idea, ese centro nosotros lo pensamos como un lugar donde pudiera haber actividad prácticamente las 24 horas del día, que tuviéramos todos los diferentes usos en el área de comercio y luego en el área corporativa, ¿no? Para que de veras tuviera una dinámica de uso el edificio. Yo creo que hacia allá van las nuevas tendencias, porque al final la gente va a tener que seguir saliendo, la gente va a querer seguir yendo de viaje, va a querer seguir yendo a comer a un restaurante, va a seguir queriendo a divertirse. O sea, y más ahora que hemos estado tanto encerrados, pues sí hay una necesidad. El ser humano es una persona social, entonces nos gusta socializar, nos gusta vernos en algún lado, hacer cosas diferentes. Entonces, esto va a seguir, pero va a tenerse que pensar de una manera diferente. Bien lo dice, somos seres sociales y la tecnología nos va a acercar, pero realmente no es lo mismo tenernos frente a frente para poder seguir estrechando lazos, ¿no? De negocios, afectivos o los que sean. Ingeniero Jorge, la verdad es que hay todavía un déficit de vivienda digna, diríamos, o de calidad para los miles de mexicanos, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista sobre las instituciones que apoyan precisamente la construcción de vivienda? Y realmente tú consideras que esta es un área de oportunidad, me refiero al Infonavit o al Foviste, que pudieran ser una herramienta precisamente de reactivación de la industria de la construcción? Mira, primero, la visión de Antonio y Enrique es muy clara en cuanto a lo que sucede y va a suceder en las grandes áreas metropolitanas del país. Pero sin duda también nuestro país son muchos Méxicos. Y en el caso de la vivienda media residencial de interés social, se presentan una serie de condicionantes que creo que vale la pena apuntar. En primera instancia, como comentábamos al inicio, hay la condición importante hasta hoy de que los canales de financiamiento para el trabajador medio están abiertos con 2 instituciones fundamentales de financiamiento como son Infonavit y Foviste. Los bancos también tienen una amplia presencia. El año pasado, de los cerca de 200,000 créditos bancarios hipotecarios que se dieron para compra de vivienda,
Infonavit participó con 160,000, Foviste con 30,000 y el banco con 20 o 30,000. De tal suerte que fue un año difícil, donde cambiamos nuestro estilo de fuerzas de venta a través del apoyo de la tecnología, pero que estas 200,000 viviendas nuevas que se hicieron el año pasado, indiscutiblemente que no cumplen con su política de querer abatir este gran rezago que todavía en vivienda tenemos, pero fue sin duda un buen aporte a la economía en todo el país. Fueron condiciones que se dieron en donde creemos que superamos los retos del COVID y que indiscutiblemente nos animaron a que este 21 pueda tener la posibilidad de desarrollarse vivienda en las nuevas condiciones que hoy tenemos. Tenemos retos grandes, una sobreregulación que existe en la vivienda, altos costos indirectos por tramitologías que no brindan un plus a la vivienda en los 3 órdenes de gobierno, la institución bancaria que financia al desarrollador de vivienda un poco restringida en este momento, un poco, pero sigue dinamizándose, sigue abierta con el apoyo de CIF. Creo que está la posibilidad de que podamos seguir fomentando el desarrollo de vivienda. Una vivienda, además, que el año pasado significó el 6% del Producto Interno Bruto y que con la caída en lo general de la construcción, creo que pudiera subir hasta el 8% dentro de este segmento. Entonces, yo creo que tenemos que apostarle a que enfrentando las nuevas condiciones podamos dinamizar la vivienda para que contribuya a la reactivación económica del país. Generamos mucho empleo, nuestros consumos de materiales prácticamente son de producción nacional, somos un círculo virtuoso en donde se suman 37 ramas del sector productivo. Entonces, esto tenemos que verlo como una posibilidad y ojalá así las instancias de gobierno lo vean como una posibilidad de que la vivienda, además de resolver y atender un problema social o una demanda social, va a contribuir a la economía del país. Me gusta tu punto de vista, el podernos dejar ver la oportunidad en el área de vivienda en un tema de reactivación. Y arquitecto Antonio, quisiera preguntarte, ¿tú cómo ves precisamente este tema de platicábamos igual en la conversación previa sobre el tema de los créditos? O sea, ¿consideras precisamente que va a haber un impulso bancario o de acceso a créditos precisamente para este tipo de proyectos? Pues mira, afortunadamente, digo, no es muy fuerte el tema de los créditos en esto, pero bueno, pues lo que estamos entendiendo, afortunadamente la banca está hasta relativamente, sí estamos en una crisis, pero no estamos en el tema de la crisis bancaria, ¿no? Y pues el dinero se tiene que mover de una u otra forma. Creo que la industria de la construcción es de las más sanas de todas las que se han golpeado. No te digo, pues no te digo diversión, no te digo comercial, no te digo oficinas, no te digo en general los restaurantes, todo. Bueno, es la misma gente lo que platicaba, antes te comprabas un traje, hoy no lo necesitas. Entonces creo que la banca, si nos gira, nos está viendo a nosotros, en el tema somos una industria sana, ¿de acuerdo? Lo que comentaba Jorge hace unos días que estamos platicando con él, tenemos insumos nacionales, que esto detona en tercera ola directamente tema de mercado nacional, que impulsa. Entonces sería una muy buena opción tener buenos créditos. El dinero va a buscar a dónde ponerse, ¿no? Y si no es dinero en México, será dinero de afuera que llegará también aquí en el tema de impulsar el tema de vivienda. Y sí hay un tema de que la gente quiere invertir más en vivienda
fuera. Está cambiando, yo en el despacho, ha sido interesante la cantidad, digo, a ver, que no se malinterprete, pero la cantidad de pláticas para estar haciendo vivienda afuera, ¿no? O pues ya estamos trabajando, teníamos tiempo de no estar tan fuertes en el exterior. Hoy estamos en el tema de salir de la Ciudad de México, nos gusta, y pues eso es tema de impulsar, ¿no? Habrá que ver este tema, obviamente, que el tema de créditos en el interés social, y interés social, insisto, también interés social bueno como se hacía antes, no nomás hacer metros cuadrados por hacer metros cuadrados. Creo, bueno, Enrique, que es urbanista, nos toca ya hacer cosas interesantes, que de interactuar, espacios privado-públicos decentes. A mí me da coraje que, pues, ahorita que platicaba que he salido tanto de la ciudad, la cantidad de mala vivienda que se ha hecho, no se vale, no se vale. Ya es hora de que poner alerta sobre esto, en el tema de que tenemos que hacer buenos desarrollos, en el cual puedas inclusive vivir en el tema de muchísimas cosas dentro de ellos, ¿no? Y se dejó de hacer simplemente por vender, por vender. Hay que poner condiciones, y esas condiciones son de ética de nosotros, ¿no? Bien, gracias. Correcto. Arquitecto Enrique, no sé si quieras mostrar tu posición precisamente o compartir tu posición sobre el tema de los créditos bancarios. Y hay una pregunta muy particular que ahorita les voy a dar el espacio para que ustedes nos las contesten los tres, en las que nos dicen cuál es su postura o cuál es su posición sobre la autoproducción de vivienda adecuada con la ayuda del gobierno. Ok, bueno, del primer tema de los créditos, sí es cierto lo que comenta Antonio y lo que platicamos con Jorge en días pasados. La banca sigue dando créditos, están muy abiertos a analizar proyectos. Una de las áreas más importantes que tenemos en Pulso Inmobiliario es el área de resorts y hoteles. Tenemos resorts en las playas más importantes del país. Y los créditos han fluido. Bueno, claro, estamos hablando del tema turismo, pero aún así los bancos, tenemos mucho contacto con los bancos más importantes, tanto mexicanos como extranjeros con presencia en México. Están muy abiertos a refinanciar, a dar crédito. O sea, los bancos sí creen en la industria inmobiliaria. Como decía Antonio, ellos tienen que colocar dinero. Al final, los fondos, las Afores y los bancos tienen que colocar dinero. Que pueden bajar los rendimientos, puede ser un poco, pero al final el dinero está, ya sea nacional o extranjero. Entonces, sí hay oportunidades. Obviamente los bancos van a ser más cautelosos, van a pedir más y como todo, los que estemos mejor preparados, vamos a tener más oportunidades. Los que hemos estado haciendo la tarea y hemos estado haciendo análisis y hemos estado haciendo revisiones y estamos bien posicionados y hemos hecho bien las cosas en el pasado, pues tenemos más chance ahorita de poder seguir vivos y seguir desarrollando. Los que no estaban improvisados y no habían hecho bien las cosas, habían hecho proyectos malos, pues obviamente la van a ver mucho más difícil ahorita, ¿no? No digo que no se pueda, pero van a tener que reinventarse. Yo decía algo el otro día y ahorita contesto la siguiente pregunta. Yo decía, México estamos muy acostumbrados a vivir crisis. Yo me acuerdo que desde niño crecí con crisis. Mis papás hablaban de crisis y mis abuelos de crisis y luego pues ya fui adolescente y vivía crisis y adulto y seguimos viendo crisis. Yo creo que eso es una ventaja que tenemos en México. Somos muy creativos y nos amoldamos. Ha habido crisis de terremotos, crisis de huracanes, crisis políticas, crisis de devaluaciones, crisis de identidad, o sea, y ahora hay una crisis sanitaria, ¿ok? Yo creo que como mexicanos tenemos mucho para adaptarnos a eso y la crisis al final, como la palabra lo dice, la palabra viene del griego y significa decisión, es el punto de inflexión, es donde uno decide. No necesariamente tiene que ser malo, lo hemos enfocado mucho a algo malo, pero la verdad es que puede haber crisis que conlleven algo positivo. Entonces, si nosotros nos enfocamos a ser creativos, a hacer bien las cosas, nos centramos en eso, hacemos nuestra tarea, nuestro estudio, nuestro análisis y buenos productos, seguramente esa crisis va a poder ser buena en el futuro. Claro que estamos viviendo un momento difícil, no quiero demeritar eso, estamos en un momento bien complicado y es una coyuntura, es un punto de inflexión, pero de nosotros depende que ese punto de inflexión vaya para arriba o vaya para abajo. Entonces, yo diría, pues, hagamos todo para que vaya para arriba, ¿no? Y creo que en el medio inmobiliario y de la construcción, en general, la gente siempre es positiva, damos muchísimo trabajo, los gobiernos nos ven
como un área de negocio importante porque el empleo es muy, muy amplio, no nada más durante la construcción, sino luego ya en la operación de edificios, de hoteles, de centros comerciales, se involucra una cadena productiva impresionante, ¿no? Entonces, yo sí vislumbro que tal vez no en corto plazo, pero a mediano plazo esto va a ir mejorando, pero sí depende de nosotros. No podemos echarle la culpa al gobierno, bueno, no la culpa, la responsabilidad toda al gobierno. Yo creo que todos tenemos que participar, instituciones no gubernamentales, ACES, la banca privada, los desarrolladores inmobiliarios, el gobierno en sus diferentes niveles, todos tenemos que participar y hacer un gran equipo, ¿no? Contestando el otro tema de la vivienda de autoconstrucción, yo creo que es muy válido, sin embargo, es un tema muy complejo porque de entrada los terrenos, ¿no? O sea, los terrenos ya traen de por sí ¿cómo se llama? Pues un reglamento. O sea, uno no puede construir lo que sea en cualquier terreno. La autoconstrucción en zonas rurales, en zonas, digamos, alejadas de las ciudades, creo que es una alternativa interesante siempre y cuando esté bien guiada, esté apoyada por instituciones de construcción como podría ser la Canadeb, el Infonavit, en fin, hay muchas instituciones que apoyan, ONGs que ayudan a mucha gente a poder hacer autoconstrucción. Creo que es muy válido. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos con ese tema, porque luego también la autoconstrucción empieza a modificar los reglamentos, se empiezan a hacer cosas que no se deben de hacer. Entonces, creo que tendría que haber una reglamentación importante para ver cómo se puede ir dando eso, tanto en la parte urbana como en la parte arquitectónica y estructural, ¿no? Bien lo decía hace rato, nuestro país no es fácil, donde no hay terremotos hay huracanes, donde no hay huracanes hay explosiones, donde no hay suelo difícil. Entonces, la autoconstrucción en ese aspecto es compleja porque uno puede creer que está construyendo su casita muy bien, pero resulta que hay una falla sísmica, ¿no? Y entonces, siempre y cuando vaya de la mano con ciertas instituciones, creo que es positivo. Así nada más a lo loco, creo que no es positivo porque se hacen estos grandes desarrollos que vemos en las afueras de la ciudad de autoconstrucción donde, híjole, da hasta miedo entrar porque no están planeadas, ¿no? No hay áreas verdes, no hay calles, es un desastre. Entonces, yo creo que tienen que ir de la mano con programas de gobierno. Excelente. Ingeniero Jorge, ¿cuál sería tu punto de vista? Oye, mira, para comentarte, y creo que valdría la pena apoyarnos en los resultados del censo 2020 de población y vivienda, en donde dicen somos 126 millones de habitantes y hay 44 millones de viviendas. Y por otro lado, SEDATU dice que el 63% de la vivienda que existe en el país es vivienda hecha mediante la autoconstrucción. Entonces, creo que son datos interesantes porque llevan a un tema fundamental. También la propia autoridad señala que hay un déficit de 9 millones de viviendas. Estas 9 millones en altísima porcentaje se refieren a viviendas que hay que reconstruir, rehacer, mejorar, rehabilitar. Son viviendas que, con todos los vicios de la autoconstrucción, llegan a un momento en que son, o sea, no se puede vivir en ellas, ¿no? Riesgos estructurales, problemas que se asentaron en terrenos irregulares, etc. Entonces, indiscutiblemente que es un gran reto el ver cómo esa vivienda autoconstruida pueda institucionalizarse, conducirse, y ahí indiscutiblemente que tiene que participar la sociedad civil, colegios de profesionales de arquitectura, ingeniería, las autoridades locales, y bueno, es un buen esfuerzo que sin duda para un amplio segmento de la población es válido y no debemos de dejarla a un lado, porque será una tarea que el gobierno hoy está empezando a tomar y ojalá la haga de la manera más amplia posible para atender, insisto, en altísima medida más que a una demanda, a rehabilitar todo lo que hacia atrás
por la autoconstrucción misma se ha dado. Y se ha dado en terrenos de invasiones urbanas, en áreas de inaccesibles, etcétera. Creo que en lo que se refiere a la vivienda institucional, la vivienda realizada por desarrolladores, un altísimo porcentaje de miembros de nuestra Cámara. Yo comentaba hace un rato, tenemos una regulación tan estricta que difícilmente, aunque quisiéramos hacer las cosas mal, no las vamos a poder hacer mal. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir reglamentos, normatividades técnicas, suministro de materiales que cumplan con la norma oficial, en fin, supervisión exhaustiva de los organismos financieros, en fin, además de todo esto, creo que hay una profesionalización en los desarrolladores de vivienda que saben que la mejor manera de promover nuestro producto es haciendo las cosas bien. Efectivamente, hay algunos obras que en algún momento del tiempo y las circunstancias se hicieron que no corresponden a lo que hoy los desarrolladores de vivienda estamos haciendo, porque creo que todos tenemos una alta responsabilidad social y pretendemos y queremos que la vivienda sea sustentable, que la vivienda sea accesible a la gente. Y entonces creo que, contestando tu pregunta inicial, pues es una suma de todo. Aquí tenemos que construir la gran casa de todos, que es México. Y esa construcción implica la suma de todos. Que el gobierno, a través de sus tres instancias, pueda acompañar a la inversión, pueda cumplir su responsabilidad que tiene ante quienes tienen menos condiciones económicas y que requieren el subsidio, la asesoría, el apoyo del gobierno, que es válido que se dé, entendiendo, insisto, que esta es una parte de las actividades que tenemos que hacer todos. La vivienda institucionalizada, como es la que desarrollan los empresarios de la vivienda, creo que en este momento tiene una alta calidad de construcción y sobre todo está diseñada no para cuatro paredes. Nosotros nos cuidamos el entorno porque además, retomando el tema de la pandemia, creo que los entornos de la vivienda también juegan un papel muy importante para el desarrollo familiar de la comunidad, y que pues haya un trabajo colectivo en el mantenimiento de sus viviendas y de sus desarrollos. Gracias, ingeniero. Arquitecto Antonio, contestar obviamente la pregunta que ¿qué opinas? Está padrísima la pregunta, está peligrosa la pregunta, o sea, yo me iría por los dos lados. Creo que es un tema de oferta-demanda. Cuando estás saliendo, vuelvo al tema, cuando estás saliendo de la ciudad y ves esos desarrollos de vivienda social, de verdad, no se vale. Entonces, por eso le doy un voto de confianza a la autoconstrucción en el tema que muchas veces fincas al lado de tu padre porque tiene un terreno de tantos metros, entonces te ahorras el precio de la tierra y entonces con el poco dinero que te da el Estado puedes más o menos armar algo, porque aquí lo que se trata, como dice Jorge, es de tener una vivienda digna, ¿no? Para mí salir para Pachuca y ver lo que estamos viendo no se vale. Pero efectivamente la oferta y la demanda, si nosotros nos encargamos de hacer buenos productos, tendrá esta persona la opción de edificar al lado de su papá o arriba de su papá, que es lo que pasa, porque esa es la realidad de México. Una es la que queramos y queremos ver en utopías y otra es la que podemos hacer. Y yo creo que es tema pues, de decir, pues las cosas son así, nos gusten o no nos gusten, ¿no? Yo prefiero, por decirte algo, que vivo en X lugar en Naucalpan, en un punto tal cual, que me manden hasta Pachuca, ¿de acuerdo? Porque es para lo que me alcanzó, ¿no? Entonces, es ahí donde entra la oferta y la demanda. Una va a forzar a la otra para ver cuál es el mejor producto entre los dos. Por eso, obviamente, a nivel utopía, prefiero hacer el tema institucional de que llegues y hagas una vivienda y que el urbanismo y todo lo que implique. Pero al final no queda.
¿no? Son ejemplos, pues ahí están los resultados, ¿no? El hecho de tener la posibilidad que alguien pueda tener un crédito accesible, bueno, en ese sentido, y que pueda meter en un piso más a la casa. No es que me guste, lo que estoy buscando es que el hecho es que todos tenemos derecho a tener una vivienda digna. Y si ese tiene que ser un camino, como también comenta Jorge y como comenta Enrique, vamos a buscar las formas para que se den, pero no podemos cancelar una por darle la fuerza a la otra. Yo dejaría al mercado a lo que dé. Eso nos va a obligar a los que nos estamos dedicando por la parte de supuestamente hacer bien las cosas, a poder competir con la opción de que tiene la persona con el crédito. Déjame comentarte que de primer golpe yo te hubiera dicho institucional, pero bueno, los números que está dando Jorge, que el 60 y tantos % es autovivienda, pues claro, porque el compadre le ayuda a hacer y haces el colado, y ese es México, y esa es la construcción de México, y esa es la arquitectura vernácula, y así son los pueblos, ¿no? Entonces, yo vería de qué forma, cómo ayudo a la autoconstrucción, de qué medios, cómo le puedo accesar materiales mucho más económicos para que todavía le rinda más lo poco que se le da, ¿no? Y en ese camino estaría, ¿no? Me das pie precisamente a preguntarte una de las inquietudes que nos han mandado sobre este tema. ¿Qué herramientas se pudieran implementar, hablando de la arquitectura y el diseño, qué herramientas se podrían implementar para mejorar la flexibilidad funcional de la vivienda masiva? ¿Cuál es tu punto de vista, Antonio? Y luego le pregunto a Enrique y a Jorge. Bueno, es que vuelve la pregunta también dura, ¿no? Yo siento, perdón que me salga un poquito, pero creo que estamos construyendo vivienda de interés social por construir, por quedar en números, y cuántas viviendas de estas están vacías, ¿no? Entonces creo que las reglas del juego no están bien. O sea, sí me da hasta coraje, ¿no? O sea, hay cosas que no tendrían que haber pasado, se le metió dinero y se perdió. Y ves que pues al final el que edificó encima de los papás, pues ahí lo tiene, ¿no? Entonces, no es que sean reglas, o sea, yo creo que es un tema de ética. ¿Cuántas cosas? No voy a hablar de corrupción, ¿no? Pero bueno, es más, sí tengo que hablar de corrupción. ¿Cuántos permisos sí se dan donde no se tendrían que dar con el fin de generar metros? Y no importa si se vende o no se vende. Perdón, sí hay un porcentaje que seguro Jorge nos podrá decir de cosas que no están funcionando. Yo regresaría antes de empezar que empezamos aquí con la conferencia, estamos hablando de la buena vivienda de antes, ¿no? Perdón que no me vayan a correr ahorita, ¿no? Pero Miguel Alemán, todos esos desarrollos que al final tenían una lógica con fundamentos súper interesantes, con una dosis de interés social bueno, y que hoy, y además en lugares bien puestos, ¿no? Y hoy los estamos dejando afuera, no se vale, tienen el mismo derecho los que van a estar en Pachuca, que van a estar nosotros, en vivir bien y que tengas el tema del transporte, ¿no? Creo que las condiciones en relación a tu pregunta son mucho más fuertes y que el Estado tiene que entrar y que tiene que poner en el tema de orden. Y desgraciadamente lo que contamina y le mete el cáncer a todo esto es el tema de las corrupciones, con el fin de simplemente, pues aquí ahora échate a 2.500 casas y a ver qué pasa, ¿no? Y desgraciadamente porque hay una necesidad de 9 millones de viviendas, ¿no? Que acabas comprándola. Creo que el círculo ya tiene que empezar a girar al revés. Busquemos la oportunidad de esto. Sé que está muy difícil, ¿no? En el tema, pero a la vez está muy fácil que tuviéramos ahí temas de poner las condiciones. No se están dando. ¿Por qué? Porque ahí están los resultados. Yo, por ejemplo, hace poco en tema de ver la vivienda que hay en Guadalajara, mis respetos, ¿no? O sea, como la tierra es más económica, puedes darle y generarle muchos más temas indirectos, directos a esta gente que está viviendo en esos lugares y no al lado de una carretera y punto, ¿no? Perdón que te haya yo contestado un poquito, hay un poco de coraje por no hacer bien las cosas en este segmento y merece muchísimo meterle importancia a esto de solucionarlo de fondo, ¿no? Creo que vale la pena levantar la voz, como dices tú, precisamente para que caiga en conciencia de lo que estamos trabajando el día de hoy. Y si no es en conciencia, obviamente en bienestar de los demás. Enrique, ¿cuál sería tu punto de vista? O sea, ¿cuáles son las herramientas que deberíamos de implementar precisamente? Sí, va también en la línea de Antonio. Yo creo que no es una pregunta para una sola parte del gremio. Ahora sí que con mi formación de urbanista, creo que esto surge desde el desarrollo urbano, ¿no? La vivienda masiva es algo que hay buenos ejemplos,
creo que los ejemplos de antes, como coincido con Antonio, eran mejores, ¿no? Miguel Alemán es un ejemplo buenísimo, donde se hacían desarrollos de vivienda masiva en lugares centrales, cerca a transporte, donde había combinación de usos, ¿no? Si uno va a ese ejemplo, que es de los 50s o 60s, tenía comercios, abajo hay changarritos, hay mercado cerca, hay un hospital a 2 cuadras, o sea, la vivienda masiva no se puede hacer como desgraciadamente en algunos lugares se ha hecho, el ejemplo que decía Antonio de Pachuca o Zumpango y demás, que simplemente hay millones de casas ahí, no hay transporte, la gente cómo llega, quién sabe, el Oxxo más cercano está a 7 kilómetros, ¿no? O sea, muy mal planeadas. Creo que hay muy buenos ejemplos, inclusive en México y en el mundo en general, que podemos tomar de vivienda masiva bien hecha, pero o sea, insisto, viene desde la planeación urbana. Cuando tú vas a llevar a una masa de población, vamos a decir que vas a hacer, ya hablando de 10,000 o 15,000 viviendas, pues estás hablando de 50,000 o 60,000 personas que van a vivir en un lugar. Entonces, ya no hay que pensarlo como un proyecto de vivienda, ya es un pedacito de ciudad, es un pequeño centro urbano, ¿no? El nuevo urbanismo lo tiene muy claro, ¿no? Es estos centros urbanos que tienen conexiones, son como células que se unen con ciertos nodos de tren o de metro, de transportes sustentables, que tienen su propia generación de energía, que tienen su propia plantas de tratamiento, que tienen sus pozos de agua, o sea, los tienes que planear como unidades específicas de vivienda para que realmente la gente tenga esa calidad de vida. Porque hacer casitas por hacer casitas, pues digo, es lo que se ha hecho, pero eso no resuelve un problema de una vivienda de calidad. Y más ahora con el tema de la pandemia, porque ahora la casa tiene una mayor relevancia. Antes, quizá decía alguien que vivía ya en Zumpango, pues bueno, el papá y la mamá pues, iban muy tempranito a trabajar a la ciudad y regresaban en la noche a dormir y los niños pues, iban por ahí a donde podían a la escuela. Ahora no, ahora mucha gente está trabajando desde esas casas. Entonces, si no tenemos los parques cerca, los centros comerciales, o sea, ¿cómo esa gente va a poder vivir? Entonces, más que nada, más que nunca, ahora hay que pensar en esta vivienda masiva como centros de desarrollo urbano específicos que tengan todas estas necesidades. Si no, vamos a seguir igual en esos, o sea, ¿por qué la gente prefiere, como decía Antonio, el hijo le construye arriba de la casa del papá y el tío en el jardincito anexo y luego demuelen una bodeguita y hacen otro cuartito? Porque esas están cerca de la ciudad y porque la tiendita está cerca, el súper está cerca, el mercado está cerca, el metro o el transporte está más o menos cerca. Entonces, esa gente tal vez tenga un terreno por allá lejos, pero no tiene manera de desarrollarlo. Entonces, creo que es importante repensar eso. Y eso, insisto, y vuelvo a repetir como a la pregunta anterior, si no va de la mano con los planes de desarrollo de los gobiernos, de los 3 diferentes gobiernos, las instituciones, los desarrolladores, si no hacemos equipo, va a seguir el desastre, ¿no? Entendido. Muchas gracias, Enrique. Jorge, ¿cuál sería tu punto de vista? Efectivamente, es un trabajo donde todos tenemos que participar. El tema de la vivienda, efectivamente, es la decisión unipersonal o unifamiliar para decir qué hacer, dónde vivir, cómo hacerlo. Creo que el financiamiento para la vivienda en volumen, bueno, pues es una de las instancias, una de las tantas instancias que puede haber. La autoconstrucción es otra. Y eso efectivamente se da, sobre todo en la provincia, las soluciones en donde yo construyo al lado de mi papá o me regaló un terrenito mi hermano, etcétera. Es válido. Creo que hay que respetar la idiosincrasia de la gente y su propia decisión que toma. En argumento positivo a los desarrollos habitacionales, yo te quiero decir que efectivamente puede haber un punto crítico en cuanto a la profesionalización de los cuadros normativos de las autoridades locales.
hay un rezago muy fuerte en la actualización de los planes directores urbanos de todo el país. Creo que la SEDATU ya le está metiendo mano a este tema, que en ocasiones la autoridad local tiene planes directores urbanos de hace 10 años que ya no coinciden con lo que hoy es la ciudad. Y bueno, pues aquí yo te decía hace un rato que la vivienda es una de las áreas más sobrereguladas que existen. Y te quiero decir que en el caso de México, se tomó una política de contribuir a la sustentabilidad de la vivienda de hace algunos años, cuando se implementó un programa masivo prácticamente de mejora, de generar lo que en su tiempo se llamó vivienda ecológica, que son una serie de medidas que tiene la vivienda de interés social financiada por Infonavit o por Foviste, que a lo mejor no lo tienen muchas de las casas autoconstruidas, que son contar con equipos ahorradores de agua, de luz, generar confort en la vivienda a través de sistemas térmicos, en fin, son cosas que han venido contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la vivienda. Indiscutiblemente que la vivienda de interés social responde a la estructura piramidal, salarial, de ingresos de la población. O sea, la vivienda, la capacidad de crédito de una gente, eso es lo que permite pensar en qué tipo de vivienda le puedes ofrecer. Ahora, estas viviendas, insisto, nosotros no debemos de diseñar en función de 4 paredes. Debemos de pensar en áreas de convivencia familiar que le den plusvalización a tu vivienda. El tema del crecimiento horizontal es un asunto que habrá que verlo también en función de un gravísimo problema que el país tiene, de falta de conectividad, de falta de infraestructura en agua y en energía eléctrica, que está haciendo crisis en muchas ciudades del país. En muchas ciudades del país ya no te dan permisos para hacer nuevos desarrollos porque llegaron al límite de su disponibilidad de agua. Entonces, creo que son de las tantas cosas que la única manera de resolverlas y enfrentarlas es que cada quien asuma su responsabilidad, que la autoridad promueva la inversión en infraestructura y la realice, que el desarrollador actúe con ética y profesionalismo haciendo un producto de calidad y que todos ellos respondamos a el compromiso de ofrecerle a la gente una vivienda de calidad. Muchas gracias, ingeniero. Arquitecto Antonio, muchas gracias por participar en este webinar. Me gustaría... Mil gracias a Jorge, Enrique, de verdad, gracias, ¿no? Es un placer haber compartido este tiempo con ustedes. Me gustaría, obviamente, que nos dieras un último punto de vista sobre qué es lo que no va a regresar y cuál es, muy breve, y cuál es, obviamente, tu perspectiva sobre el tema de la vivienda a futuro. O sea, ¿qué no va a regresar? ¿Y cuál sería tu punto de vista de lo que viene después de este COVID? Pues yo como lo veo, los centros comerciales y las oficinas se van a replantear en tema de imagen, no en tema de capacidad de gente. ¿Por qué? Porque esa parte, desgraciadamente, en nuestra industria, los tabiques van a pasar a cables y van a empezar a softwares y hardwares, o sea, sin duda. Pero esos tabiques los vamos a mover, según yo, a la vivienda, a buena vivienda. Como no me tengo que mover tanto, aparentemente, podré estar un poco más lejos y entonces llega un tema, ¿no? Entonces, de las cosas que no veo, el ser humano pues al final tiene que socializar y creo que las cosas van a cambiar, perdón que me brinque, ¿no? Pero vas a hacer vuelos de un lugar a otro en el plan de diversión, pero no de trabajo, ¿no? Entonces, todos esos de conferencias y cosas y hoteles, los hoteles van a ser de diversión y no para conferencias. Entonces, ¿por qué? Pues porque al final van a estar ahí, la gente va a gastar más en el interior de sus casas, ya se nota, es más, yo hablando con alguien de Home Depot,
han vendido hasta lo que no, porque pues estás en casa, pues le voy a hacer esto y voy a llegar a esto y voy a llegar en el otro, ¿no? Entonces va cambiando. Sin duda, sí vamos a ir a restaurantes mucho más abiertos por un rato. Después volveremos en el tema porque el COVID no llegó para quedarse, pero sí nos deja una lección. Y es muy práctico porque nos lo implantaron en la fuerza, pero nos ha gustado. Yo insisto, es un placer tener la conferencia con ustedes aquí. Creo que es igual de ilustrativa, ¿no? O sea, es nutritiva y creo que donde hay que meterles en la tecnología. Lo que sí tendremos los centros comerciales y oficinas que llegaron para quedarse, se quedarán. Veremos muchísimos que los tirarán en el tema de los viejos y cambiarán en los usos. Yo creo que Seduvi y similares tendrán muchísimo trabajo que hacer a la larga en el tema, porque veremos muchísimos lugares vacíos. Bueno, el otro día pasé por Presidente Mazarik, me quedé así de A4 y te vas por otro lugar y te quedas de A4 y vacíos y llegas y tal, ¿no? Hoy el comercio de que te lleguen las cosas sin tener que salir de casa, digamos que es una relación de turbo, ¿no? Lo que tenía que pasar en 10 años pasó ahorita y veo difícil regresar a los mercados de ahí, ¿no? Tenemos que buscar espacios que no tengan que ser necesariamente centros comerciales para salir a pasear, divertirte, ¿no? Hay ejemplos, por ejemplo, del Parque La Mexicana y cosas por el estilo. Creo que por ahí hay puertas abiertas de donde sacar muy buenas cosas, que eso es calidad de vida. Yo creo que ahorita lo importante en el ser humano no es tanto qué tienes, sino cómo lo tienes. No es tan importante el dinero, sino el objetivo final, que es que estés bien, ¿no? Y creo que si nos acercamos, sé que es muy radical lo que les voy a decir, pero si nos acercamos más a la naturaleza y que nuestra arquitectura y nuestro urbanismo lo hagan de acuerdo con todo lo que implica, sé que es muy utópico, yo creo que es el camino correcto en mi forma de ver, ¿no? Estoy en contra que un edificio, me fascinan los edificios altos, pero estoy en contra que un edificio te coma, ¿no? Pero sí estoy a favor que estar platicando con un árbol, o sea, van una serie de cosas y creo que tenemos derecho, tanto en interés social, interés medio, interés alto, a tener una vivienda buena, ¿no? Muchísimas gracias, arquitecto. Enrique, ¿qué es lo que no va a regresar y cuál es tu visión sumamente breve para concluir? Sí, mira, yo coincido en varias cosas con Antonio. Sí va a haber muchas oportunidades de modificar edificios y construcciones y proyectos actual que existen ahora. En el medio de turismo se van a modificar muchas cosas. Va a haber oportunidades de comprar hoteles para rehacerlos. Viene muy fuerte, por ejemplo, el tema de los Airbnb y eso tiene que ver con la parte hotelera y la parte de residencia. Es increíble cómo ahora muchos desarrollos ya se promocionan como ideal para Airbnb, ¿no? O sea, invierte en un departamento ideal para Airbnb, para que lo puedas comprar, utilizar y después rentar en Airbnb o inclusive como inversión, ¿no? O sea, ya se está revolucionando la forma de la vivienda. Y eso tiene que ver, como digo, con la parte turística y con la parte de vivienda, ¿no? Antes, pues la forma de viajar a una ciudad, pues era pues, ir a un hotel. Ya fuera de negocio, de placer. Ahora, si yo voy a estar en una ciudad viviendo por 3 semanas de trabajo, pues mejor rento un Airbnb y voy a estar en un lugar cómodo, tengo miles de opciones. Ahora, ese Airbnb alguien es dueño de ese Airbnb y ese también está recibiendo un monto por su inversión. Entonces, vienen cambios bien interesantes en ese aspecto del negocio, de la vivienda relacionada con el turismo y de la vivienda en sí, como decía Antonio, ya lo hemos comentado. Ahora pensamos más en la higiene, en los espacios dinámicos que se puedan cambiar, que de día son oficina y escuela y de la tarde son espacios para la familia y ver la tele y en la noche tal vez es para reunirnos a platicar con amigos. O sea, también vienen, vamos a tener que ser muy, muy creativos en esa nueva dinámica en la que nos relacionamos y vamos a vivir. Eso viene la tecnología muy fuerte. En todos los sectores del desarrollo inmobiliario la tecnología va a venir muy fuerte y sobre todo eso, los espacios dinámicos que se puedan adaptar y cambiar para hacer una cosa de día y una cosa de noche, ¿no? Los espacios abiertos, ya decía Antonio, un balcón se valora, el poder ver un arbolito, el poder ver un jardín, eso tiene ya un valor mucho más alto que antes y yo creo que ahí vienen todos esos cambios. Te agradezco, Enrique. Muchísimas gracias. Jorge, ¿con qué concluyes? Bien, concluyo en que el 2021 nos tiene que servir para
ir enfrentando con optimismo los retos de la pandemia, de que entendamos que la vivienda, al ser el insumo básico de una familia para su vivencia diaria, debe estar diseñada con la mejor calidad, en donde se diseñen espacios adecuados a sus necesidades y a sus posibilidades, de que la vivienda va a ser indiscutiblemente el gran detonante para reactivar la economía del país. Te quiero decir con optimismo, por ejemplo, que el registro único de vivienda, que es en donde quienes hacemos vivienda tenemos que inscribir nuestra oferta, en donde se define y califica tipologías, ubicaciones, sustentabilidad, etcétera. En enero de este año registró el mayor número de oferta desde el 2015. Quiere decir esto que los inversionistas en vivienda le estamos apostando a que va a haber la suficiente, o sea, hay demanda. El gran tema aquí es que esa demanda no pierda su empleo, que siga habiendo activación económica en el resto de las industrias. Les quiero decir nada más para magnificar el efecto de la vivienda. De acuerdo al censo del 20, la vivienda generó 2,5 millones de empleo. Y ustedes podrán decir, no, la automotriz es mayor. No, la automotriz nada más generó 800,000 empleos. Y el turismo es muy fuerte, sí, pero el turismo nada más promovió 2,3 millones. O sea, la construcción, la vivienda, generó más que la automotriz y más que el turismo. Creo que tenemos que apostarle a ello. Tenemos que ser resilientes en esto, y creo que vamos a hacer un 2021 en donde quienes inviertan en vivienda, tanto para desarrollar como para comprar la vivienda, se van a sentir satisfechos de poder ir dándole una mejor calidad de vida a sus gentes. De veras que, Celia, esta comunicación que hoy tenemos, estos aportes de Antonio y de Enrique, sin duda son muy aleccionadoras, y para quienes hacemos vivienda en todo el país, creo que no ratifican más que el hecho de que tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que promover que el gobierno entienda que es un impulsador de esta inversión a la vivienda, de que el gran tema de la autoconstrucción se aliente institucionalmente, pero que también la autoridad vea en la vivienda institucional la posibilidad de crecer, que las ciudades crezcan con orden y en las mejores condiciones para su gente. Te lo agradezco muchísimo, Jorge. La verdad es que les agradezco a los tres esta conversación que hemos tenido el día de hoy. Les agradezco su tiempo y el poder compartir con Exposiac este tipo de contenidos. Para la gente, obviamente, que no haya tenido oportunidad de escucharla completa, esta conversación está hosteado, se va a hostear precisamente en nuestra plataforma de Conexión Exposiac, que tiene todos estos verticales. Muchísimas gracias a los tres. Nuevamente, el poder compartir, agradezco por supuesto a todas las instituciones, en especial por supuesto a la que representas tú, Jorge Canadevi, muchísimas gracias por todo tu apoyo a lo largo de este tiempo de mucho trabajo de Exposiac, y por supuesto para aquellos obviamente que quieran tener más información sobre cómo conectar o cómo trabajar precisamente con nuestras audiencias, aquí les dejo los datos de mi compañera Laurico Las para explorar algunos otros temas de interés, o por supuesto la forma de contactar con los profesionales de la industria de la construcción. Yo soy Celia Navarrete, director de Exposiac, y los invito a que sigan obviamente conectados a través de nuestra plataforma. Nuestro siguiente webinar
será el 23 de marzo. Estaremos hablando sobre prefabricados. Creo que es una solución interesante para la construcción. Y bueno, ya discutiremos este tema. Aquí les dejo los datos y por lo pronto nos seguimos viendo a través de este tipo de conexión. Gracias nuevamente a nuestros invitados del día de hoy. Gracias, Antonio. Gracias, Enrique. Gracias, Jorge, nuevamente por estar con nosotros. Es un gusto para mí. Gracias. Hasta luego. Un gusto para todos. Saludos.